Actualización sobre el motivo del apagón. Se empiezan ya a conocer más detalles y se empieza a descartar la opción del ciberataque, pero se sigue sin conocer exactamente el motivo del fallo. Lo que sí se sabe es por qué, por un fallo en la península, se apagó toda España. Y es porque en España somos demasiado verdes, tenemos demasiada energía renovable. El fallo se originó en el suroeste de la península y fue que hubo un desfase en la tensión que provocó una perturbación por toda la península. Esa perturbación, la red eléctrica de toda la península la podía haber absorbido perfectamente, pero teníamos muy poca inercia. ¿Qué quiere decir que tengamos poca inercia en la red eléctrica? Esa inercia viene dada por los generadores síncronos, como centrales nucleares o ciclos combinados, principalmente. El ciclo combinado es quemar gas natural. Y los generadores síncronos lo que hacen es marcar la frecuencia de la red. Luego tenemos las energías renovables, como los paneles fotovoltaicos o los molinos de viento. Estos no generan de manera continua, a veces hace sol, a veces pasa una nube, a veces el viento, a veces no. Por lo tanto, lo que hacen es acoplarse a la red de los generadores síncronos y aportar electricidad cuando pueden. Bien, pues el momento antes del apagón, la inercia de la red eléctrica era de un 20%. Estábamos en mínimos, porque hacía sol, es primavera y la energía fotovoltaica estaba a tope. Hemos estado en niveles inferiores de inercia y no ha pasado nada, pero tener la inercia tan baja no da margen al error. Esa perturbación en el sistema por un desfase en la frecuencia en una zona de España no la pudo absorber la red y creó unas sobretensiones que obligó a los generadores a desconectarse de la red automáticamente. Y al desconectarse tantos generadores a la vez, cayó la tensión a cero, lo que se conoce como el cero eléctrico o el blackout. Y esto da que pensar porque quizá no necesitemos tanta energía renovable y más centrales nucleares, porque las energías renovables van a necesitar siempre un generador síncrono de apoyo. No podemos tener un sistema con tan poca inercia. Cualquier mínima perturbación no puede dejarnos a todos sin luz. Esta semana cierra con tres puntos muy importantes, tres noticias muy importantes, tres temas muy importantes que analizar. El apagón, un posible acuerdo o desacuerdo de las tierras raras minerales Ucrania-Estados Unidos, obviamente en la guerra Ucrania contra Rusia, y los planes de guerra de Donald Trump contra China que Javier Martínez ha investigado perfectamente esta semana y nos trae pues las novedades y sobre todo la investigación y su reflexión. Gracias Javier. Javier Martínez ya está aquí con nosotros. Javier, gracias por esta clase magistral que siempre nos das de fin de semana. Y pues vámonos directamente porque seguramente que también a ti se te apagaron las luces allá en casa y no solo las luces, sino que estábamos comentando antes de entrar a cámara que bueno, pues a muchos también evidenciaron la falta de luz que tienen en el cerebro por tomárselo esto como a broma o lleno de hipótesis tontas o bueno, muchas otras cosas más que nos vas a decir, como ponerse a celebrar cuando regresa la luz. Adelante, Javier, te escuchamos. ¿Qué es esto del apagón total en donde pues le quitan la electricidad a dos países, mucho más allá de cualquier política nacional interna? Yo te preguntaría, ¿hay posibilidades de que detrás de este apagón esté Putin, un ataque para callarle la boca a Estados Unidos o a la OTAN, que está más belicista, o al revés? Hay posibilidades de que los mafiosos de la OTAN o de la Unión Europea, para que la gente y el pueblo se crea esto de la gran amenaza de guerra, pues les estén apagando las luces como para no solo prepararlos, sino para someterlos a que digan, sí, pues hay que estar preparados, porque imagínate en un apagón así, el enemigo nos cae con una lluvia de misiles y estamos pero perfectamente fritos. Te escucho con atención tus reflexiones sobre esto y los demás temas. Gracias, Javier, adelante. Gracias, Roberto. El blackout general de 18 horas, yo lo viví 18 horas sin luz, pero no solamente era la luz, era el teléfono fijo, el teléfono móvil, era un apagón nacional de energía, de comunicaciones y de información, de informativos, y de muertes, porque ya se han contabilizado 10 muertos debido al apagón. Por eso yo no puedo celebrar con alegría cuando hay muertos y empezar a hacer una especie de show en la calle bailando, por mucha alegría que tenga de que ha vuelto la luz,
la luz, los teléfonos, las comunicaciones y los informativos cuando hay muertos por el camino. Aún no se han identificado las causas del apagón. Yo he estado viendo que tampoco han excluido, aunque es la última hipótesis que maneja el gobierno, pero ahí siempre hay que poner en entredicho lo que dice cualquier gobierno y más de la Unión Europea, en torno al hackeo, que no lo ha excluido, pero dice que es la última hipótesis que consideraría. Eso sí, envió a los espías, a los miembros del CNI español a Red Eléctrica Española, y ha enviado a las empresas privadas también que participan en la composición de esta red privatizada de electricidad a que les den información. Si bien el hackeo no está totalmente excluido, y habría que ver hackeo de quién, de enemigos o incluso de aliados, como atentado de falsa bandera, si así fuera. También he pensado en otro tipo de ataque, como son los ataques de dominio del espectro electromagnético. Ya desde hace muchos años, desde los años 50, ya existen, por parte de Estados Unidos tenía ese poder ya desde los 50, de manejar con bombas atómicas en la estratosfera, hacer ataques al campo electromagnético de un país, o también bombas de grafito que no dejan huella y eh, no hay muertes directas por la bomba, pero sí se tienen que limpiar los restos de este grafito que inutilizan todas las redes eléctricas. A ver, aún no se han identificado las causas y Portugal, afectado a causa de España, ha pedido una investigación independiente de lo que diga España. Es lógico. El análisis de cantidad de datos en tiempo real, ver los cambios en la frecuencia eléctrica, las posibles fallas que haya habido en la línea, los estados de los generadores, que he de decir, por lo que he leído de expertos, que dejan mucho que desear, y a las acciones del sistema de protección para rastrear toda una secuencia de eventos para no sacar conclusiones precipitadas. Los cortes de suministro, una cosa es cortes de suministro y esto ya ha sido un blackout, un apagón total. Los cortes de suministro, es decir, pueden deberse a un cierre repentino de una fuente de producción como una central eléctrica y otras que componen lo que es la electricidad, el suministro de electricidad. Otra cosa, hay que diferenciar de qué se alimenta la red y otra de cómo está la red, cómo se distribuye. Y también puede ser debido a un fallo técnico o también por una escasez de combustible que abastece a las centrales térmicas. No ha habido, y a pesar de lo que se dijo en los primeros momentos, bueno, horas después, cuando ya había, en mi caso, 18 horas, se habló de problemas atmosféricos. Pues bien, la Agencia Española de Meteorología dijo que no hubo ni tormentas, por supuesto no hubo terremotos, no hubo incendios forestales, ningún desastre natural, ni tampoco una sobrecarga que se supiese de las líneas eléctricas de alta tensión hasta la fecha que obliguen o que obligasen a trasladar el exceso de electricidad a otras líneas. El ciberataque, repito, no está excluido totalmente, aunque está puesto como la última posible causa por parte de las declaraciones del gobierno y de la oposición de España. Causas del blackout o del apagón nacional, que ha sido más que de energía eléctrica, repito, de comunicaciones, fijos, móviles, de red informativa. Esto nos muestra cómo España, que ha podido ser una cobaya, un experimento, o que simplemente demuestra una dependencia y una vulnerabilidad de la nación española escandalosa. Voy a hablar de lo que dijeron técnicos en electricidad. Hubo un desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero no se sabe si vino porque el presidente dijo una cosa y los técnicos otra.
por parte de la oferta, el desequilibrio, o por parte de la demanda. El operador de red eléctrica española, el lunes por la noche, informó de una fuerte, y ahí están los gráficos que se han querido eliminar, una fuerte fluctuación de los flujos de energía acompañados de una pérdida de producción muy significativa. El presidente salió en su primera declaración, en una de sus dos declaraciones, hablando de que se perdieron, como si se pudiese perder así naturalmente, 15 gigavatios, dijo Sánchez, y me recordó a Manolo Escobar, el cantante, cuando dijo: mi carro me lo han robado. Pues es como si se hubiesen desaparecido 15 gigavatios de la red eléctrica española. En la Unión Europea, para que lo sepamos todos, los flujos de las frecuencias eléctricas de la red están calibradas en un estándar de 50 hercios. Explico esto. Una frecuencia que esté por debajo de los 50 hercios de ese nivel significa que no se está produciendo lo suficiente electricidad. Sería un problema de oferta para satisfacer la demanda. Por el contrario, como apunta que ha podido ser una de las causas, una frecuencia superior a 50 hercios significaría, es decir, un exceso de oferta, significaría que se necesitan producir menos electricidad. Si la frecuencia se aleja de los 50 hercios, los sistemas de protección automatizados entran en acción para cortar partes de la red y evitar daños así a los equipos en un efecto dominó de fichas de dominó. Una vez que las centrales eléctricas empiezan a apagarse, para protegerse de esta situación puede salir muy caro y puede descontrolarse. Es decir, alguien pudo apagar al tener conocimiento de un exceso de energía eléctrica producida por paneles solares. Desde el domingo fueron días muy calurosos en toda España, al contrario que estos días, que está lloviendo a cántaros. Pero es muy raro que se llegue al estado en que se llegó en toda la península, y empezando por España y perjudicando a Portugal, el lunes. Hay una muy débil interconexión entre la península y el resto de la red eléctrica de Europa Occidental. En España, más del 56%, yo digo incluso del 60% de la electricidad proviene de la energía solar o eólica. Energía se ha ido disminuyendo los otros componentes de producción de energía en una especie de religión ecologista en contra de las otras fuentes de energía, como es, por supuesto, la nuclear, siendo, bueno, ya lo explicaré luego, España es el segundo poseedor de yacimientos de uranio más grande de toda la Unión Europea y no se utiliza. Tenemos uranio para dar y tomar y para tener energía de centrales nucleares. Pero bueno, también se han ido destruyendo pantanos, porque también cuando se sustituye la ciencia por la religión de la fe ecológica a ciegas y no de los científicos, pues ni centrales eléctricas debidas a la energía nuclear, ni tampoco debidas a la energía producida por los pantanos, que se han ido disminuyendo. Por lo tanto, la cifra ese día de participación de energía solar o eólica era del 70%. ¿Qué pasa cuando una producción es tan brutalmente dependiente de la solar o de la eólica? A diferencia de las centrales térmicas de gas, que necesitan varios minutos para ponerse en marcha, la generación solar y la eólica no pueden controlarse según los picos de demanda y a menudo han de reducirse, pero para que se reduzca se necesita la cooperación de las otras formas de producción eléctrica. A ver, vamos a seguir. No existen, por lo tanto, en España medidas de flexibilidad, así lo llaman los técnicos, suficientes, como almacenamiento, plantas de rápida expansión o interconectores fuertes para que estas grandes oscilaciones en la producción vía renovables no desestabilicen la red y se pueda controlar. Aquí se ha legislado a punta de comisión y a punta de religión de las solares, y no a punta de la ciencia y de los técnicos. Voy más al detalle todavía.
Un sistema como el español, con muy poca generación convencional en línea, la generación convencional es la nuclear, gas, carbón, hidroeléctrica, tiene menos lo que llaman los técnicos inercia de amortiguación, pensar en un amortiguador. Es decir, es más propenso España a que tales oscilaciones se salgan, como se diría vulgarmente, de madre, se salgan de control. Esto es obra, repito, de políticas basadas en ideologías ecologistas talibanes y no en criterios científico-técnicos. Portugal, por lo pronto, sabia decisión, ha decidido desconectarse de la red española y pide una investigación, una auditoría independiente a la Unión Europea sobre lo que ha sucedido en España, que a estas horas, todavía repito, no hay una versión oficial de las causas. Red Eléctrica Española, la empresa que coordina a las distintas empresas privadas de producción de energía, es una empresa mixta en la cual hay políticos a dedo en el Consejo de Administración. La presidenta, que se llama Beatriz Corredor, que gana 546.000 euros al año, traducirlo en pesos mexicanos, 546.000 euros al año, tiene a su vez luego, bueno, claro, es un gobierno que tiene 22 ministerios, más luego secretarías de Estado, más luego secretarías generales, y con 22 ministerios, para que nos hagamos una idea, Alemania, República Federal Alemana, bastante más grande y bastante más peso económico que España, tiene 15 ministerios, España 22. Hay que colocar a mucha gente. Con la España de la dictadura, y no soy yo quien va a defender una dictadura, lo he dejado claro, con la España de la dictadura había 11 ministros. Aquí, repito, 22. España, esta señora ministra, no solo no dio la cara, sino que no dimite. Y no solo por su incompetencia, porque dirá, ¿y por qué es incompetencia? Esta señora ha sido exministra de Vivienda en anterior gobierno socialista con Zapatero y su formación es jurídica. Es como si a mí me meten de director o presidente de Red Eléctrica Española. Yo sé de la luz, sí, encenderla y apagarla. Eso es lo que sé de la luz. Y es una registradora de la propiedad. Que sepamos, además, hay otro ministerio competente en aparte de la responsabilidad de Red Eléctrica Española, está el ministerio que se ha creado con ese, en vez de un ministro de Energía o ministra de Energía, aquí en España tenemos ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, que se llama Sara Agesen, sí, es casi un nombre danés, y es vicepresidenta tercera, que cobra otros 130.000 euros el año pasado porque se le han aumentado los complementos de productividad. Pues bien, en este mapa caótico y débil de España, España cuenta con las segundas reservas de uranio, cuenta con una red hidroeléctrica y de vía pantanos importante que se están destruyendo, cuenta con las segundas reservas de uranio más importantes de la Unión Europea, con un total de 28.500 toneladas, nos gana en primer lugar la República Checa con 125.000 toneladas. España tiene también tierras raras en comunidades como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, por lo que vamos a hablar después de las tierras raras. Tiene lantano, tiene cerio, tiene neodimio, tiene praeseodimio, tiene monacita, litio, tántalo, niobio, estroncio. Y claro, explotar las tierras raras me dirán que tiene efectos, y es verdad, sobre el agua, sobre la biodiversidad, productos químicos contaminantes, impacto en la agricultura, pero existen posibilidades para salir del hoyo, salvo que nos guste estar en el hoyo. Y terminaría diciendo sobre esta pregunta rápidamente la información que me ha llegado de Francia, y me ha llegado por dos vías. Primeramente, por la vía del mejor experto francés en redes eléctricas, ingeniero, evidentemente un experto en transportes, en energía, ingeniero del Massachusetts Institute también y de la Escuela de Ingeniería Francesa ESTP. Es un consultor de una empresa Frost & Sullivan, miembro de Econoclastas,
se llama Nicolas Meilland y habla de muy rápidamente las causas de este parón general de 18 horas en España que afectó a Portugal y afectó en parte pocas horas al sur de Francia. Y dice lo siguiente: esto es lo que pasa cuando se reemplaza la ciencia por la religión. Él dice lo mismo que acabo de decir yo. Hay demasiados paneles solares en Europa. Francia corta a menudo los suyos para poder absorber la energía solar que viene de Alemania y de España, porque es una red interconectada, y los picos de energía, sobre todo de España, por los paneles solares, a pesar de eso quieren aumentar la producción 3 o 4 veces. El business es el business. Hay un excelente informe del senador, que es la otra vía que me ha llegado de un senador francés por la Unión de Demócratas Independientes y el Partido Radical, Vincent Delahaye. Vincent Delahaye dice un recordatorio y me lo ha resumido muy bien. La electricidad se almacena difícilmente, pero se transporta fácilmente en corriente alternativa de una frecuencia, como he explicado, de 50 hercios. Francia fabrica, al contrario que España, el 70% de su electricidad con 58 centrales nucleares que vienen desde la época del general de Gaulle. Y en Francia hay izquierda, derecha, centro, ecologistas, pero su independencia energética la defienden, lo que asegura a Francia la estabilidad de su red y le permite ser lo que se llama placa giratoria de Europa. ¿Qué es esto de placa giratoria? Cuando hay un exceso de electricidad por las renovables de varios países europeos que pasan a través de Francia para alimentar a otros países, como España. Francia tiene 58 centrales, España tiene 4 centrales y con un plan para cargárselas enteras. Francia produce el 70% de su electricidad vía centrales nucleares, España el 70% de su electricidad vía eólicas y paneles solares. Lo que es una red, dice el senador y dice Nicolas Meilland, lo que es una red inestable que puede descarrilar al menor incidente. Y para terminar, da una causa vía interpretación francesa de lo que pasó en España y dice: el 28 de abril pasado, esto lo dice Nicolas Meilland, el experto francés en redes eléctricas, el domingo hacía muchísimo calor en toda Europa. Francia recibió al mismo tiempo, los excesos, por una parte, de eólicas y paneles solares de Alemania y de España. No pudiendo absorber a los dos a la vez, envió el exceso de Alemania hacia España. Este exceso y España tuvo que cortar un parque de paneles solares. Esto provocó un diferencial importante entre la producción y el consumo que arrastró a una peligrosa bajada de frecuencia en Francia, lo que provocó la parada automática de la central francesa de Golfech cerca de Toulouse. De golpe, la empresa Électricité de France, el equivalente a lo que he dicho de la empresa de Beatriz Corredor en España, Red Eléctrica Española, en Francia es Électricité de France, cortó de repente la conexión con España para proteger al resto de Europa. ¿Y qué es lo que hizo? Dejó cao en la lona a España. Esto lo dice este experto francés. Y luego tuvo que salvar a España con 2 centrales, una en Toulouse y otra cerca de Burdeos. Y bueno, y una tercera, me ha dicho, cerca de Endaya. Por lo tanto, amateurismo, desconocimiento de hacer un plan de renovables sin tener contrafuegos y alternativas, y sin excluir, por supuesto, sin excluir lo que he dicho al principio, experimentos y ser cobayas como es España en estos últimos años de experimentos globalistas, pues no lo excluyo tampoco. Eso que yo llamo dominio del espectro electromagnético, probar en España lo que se quiere hacer en un futuro tercer país, o un hackeo que el propio gobierno no lo excluye totalmente. Pues ahí está para muchos que tenían duda y que nos preguntaban, pregúntale Javier qué opina, qué piensa, qué investiga,
qué concluye o qué posibilidades hay de saber qué realmente pasó, porque más allá de cualquier cuestión doméstica nacional, pues esto sin duda enciende una alarma a nivel geopolítico, a nivel mundial, ya sea por la estupidez, Javier, ya sea por la tontería, por la fe ciega o por el alma que quiere hacer daño, como sea, pero sí, gracias, ahí están los datos, ahí están las fuentes y como siempre Javier consulta antes de emitir cualquier pues fallo, ¿no? Y en esta ocasión pues falló la energía eléctrica. Hablando de materias y minerales y recursos naturales, Javier, pues vamos al punto central de tu investigación. Eh, Detrás de la guerra Ucrania-Rusia, detrás del apoyo de Estados Unidos a la guerra, cómo está el acuerdo de minerales y tierras raras entre Estados Unidos, entre Trump y Zelensky. Por favor, te escuchamos. He ido accediendo a información y recibiendo información, las dos cosas, sobre el acuerdo firmado en Washington el miércoles 30 de abril. Es importante, firmado en Washington, es decir, el avasallamiento, en este caso, de Ucrania, doblando rodilla ante el POTUS Trump, se firmó, y he leído primero las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y de la ministra de Economía de Ucrania, bueno, viceprimera ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko. El acuerdo es un acuerdo de asociación económica. Esto es importante señalarlo desde el principio. Dará a Washington un acceso preferencial, lo voy a explicar con detalle todo, a los recursos, no solo minerales, a todos los recursos naturales de Ucrania, a cambio de establecer un fondo de inversión en Kiev, o en Kiev, como les gusta diferenciar, como si el pronunciarlo diferente diese libertad. La futura asistencia militar, esto lo voy a señalar luego con más detalle también, de Estados Unidos a Ucrania, se contabilizará como parte de la inversión de Estados Unidos en este fondo, en lugar de lo que exigía Trump en un primer momento de reembolso de la asistencia en el primer borrador. Voy a ir a las declaraciones y a desmenuzarlas con un bisturí. Trump afirmó haber cerrado el acuerdo para proteger, esto lo pongo yo entre comillas, la contribución de Washington al esfuerzo bélico en Ucrania. Y dice Trump, recordemos que primero le exigía medio millón, 500.000 millones de dólares. Luego lo ha cerrado el acuerdo con 350.000 millones de dólares. Dice Trump, hoy llegamos a un acuerdo que en teoría nos otorga mucho más que los 350.000 millones de dólares, pero quería estar protegido, no quería hacer el ridículo. Trump dice falsamente o no tan falsamente que los Estados Unidos han dado a Ucrania 350.000 millones. Primero dijo que le tenían que pagar 500.000 millones. Ahora la cifra son 350.000. Si lo contrastas con otra cifra de un instituto alemán, el Kiel Institute für Weltwirtschaft, el Instituto Kiel o Instituto Kiel, si lo digo en español, Instituto Kiel para la Economía Mundial, habla que la cifra real, que tampoco me la creo que es más, ronda los 120.000 millones, no los 350.000 millones de Trump. Porque yo veo, por una parte, que a estos 120.000 millones que dice el Instituto Kiel, Kiel a la española o Kiel a la alemana, hay que añadir 1.600 millones de dólares en las llamadas ventas comerciales directas de armas y luego todo lo que dio directamente el presidente Biden desde el año 2022. Trump también dijo en el Vaticano, a la salida del Vaticano, en esa reunión con Zelensky, que Zelensky le dijo Trump a Zelensky, sería algo muy bueno si usted firmase el acuerdo que han firmado el miércoles, porque Rusia es more big, es mucho más grande. Los razonamientos de Trump son muy básicos, pero reales en este caso. Rusia es mucho más grande and more strong, y mucho más fuerte.
Los recursos naturales de Ucrania en el nuevo acuerdo se encuentran dicen, en plena propiedad y control ucraniano. Voy a analizar jurídicamente. No es plena propiedad. Lo que le está otorgando, a mi entender, es esa diferenciación que hay entre cuando tú hablas de dominio pleno, el dominio de algo se compone de dos patitas o de dos partes. La nuda propiedad y el usufructo, el uso y disfrute de la cosa. Lo que aquí estamos viendo es que cuando habla Julia Sviridenko que todos los recursos en nuestro territorio y en nuestras aguas territoriales pertenecerán a Ucrania, es el Estado ucraniano quien decide qué y dónde extraer en el subsuelo terrestre o marítimo, sigue siendo propiedad ucraniana. Ojo, estoy entendiendo muy bien, nuda propiedad, no dominio pleno, nuda propiedad. El derecho preferencial yo lo pongo equivalente a un usufructo, es decir, el uso y disfrute Estados Unidos, la titularidad, por así decirlo, registral, la nuda propiedad, Ucrania. También el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, declaró que el acuerdo no incluirá la asistencia proporcionada antes de la firma. Ya veremos qué tipo de asistencia va a haber ahora. Es verdaderamente, dicen este primer ministro de Ucrania, un acuerdo internacional igualitario, y así abro los ojos, y beneficioso sobre inversiones conjuntas en el desarrollo y la recuperación de Ucrania y entre los gobiernos de Estados Unidos y de Ucrania, añadió el primer ministro Shmyhal. Scott Bessent, secretario del Tesoro, recalcó además, como ha dicho el POTUS Trump, Estados Unidos está comprometido en ayudar a facilitar el fin de esta guerra cruel y sin sentido. Luego veremos cómo horas después lo que ha pasado hasta la fecha de antes de meternos en antena. Dice que es una asociación económica histórica y que muestra a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz, esto el miércoles, ojo, con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo, a larguísimo. Y ningún Estado ni persona que financió o que suministró la maquinaria bélica rusa, esta cláusula la voy a explicar, podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania. Ahí está apuntando a China. Los acuerdos de China con Ucrania van a decir, tú apártate, que voy a decir que has ayudado a Rusia y por lo tanto no vas a coger ni una mijita de nada, como dirían los andaluces, ni una miaja o mijita de nada. Esencialmente, el acuerdo no exige que Kiev reembolse a Estados Unidos la ayuda que recibió. Era una anterior exigencia de Trump, recordemos, como decía, una forma de que Ucrania pague a Estados Unidos. Aquí todos tienen que contentar audiencias, Trump en Estados Unidos y Zelensky en Ucrania. Washington inicialmente exigió, recuerdo, diremos de hemeroteca, una participación de 500.000 millones de dólares. Ahora son 350.000 millones en tierras raras y otros minerales de Ucrania, a cambio de la ayuda que le había ya proporcionado a Kiev. Ahora ahí va a haber otro tipo de ayuda. En cuanto a el primer borrador, ya vemos que ha cambiado a favor de Zelensky unas cosas y Trump ha cedido otras cosas, y también Trump ha ganado en otras cosas, porque la deuda no es de 120.000, sino de 350.000 millones. El acuerdo firmado el miércoles dice que la futura asistencia militar, ojo, sigue habiendo asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania, contará como parte de la inversión en un fondo, en este fondo de inversión para la reconstrucción conjunta, que se utilizará para invertir en los recursos naturales de Ucrania. Vamos a ver qué recursos. Ucrania pierde o cede esos derechos preferenciales para extraer minerales, aunque se pone la medallita de decir que Kiev dirá qué y dónde se extrae, porque no son sobre las minas que ya existen, sobre los yacimientos que ya existen. Ojo, señor Trump, es sobre los yacimientos que te dice Zelensky que hay en Ucrania y que tendrás que prospectar. Ucrania conservará la propiedad del subsuelo, de la tierra y de las aguas territoriales. Conservar la propiedad es lo que yo he explicado como nuda propiedad. La propiedad es nuda o registral, o meramente el nombre de propiedad.
registrar, pero el usufructo, Estados Unidos, de tierras raras, petróleo, gas natural, oro, cobre. Estados Unidos dice que es un acuerdo que Rusia, en el acuerdo dice, en el primer borrador decía que no, que había sido provocado por Zelensky esta guerra, ahora dice que Rusia ha sido el agresor, independientemente de que tenga una justa causa, no habla de justa causa, pero ahora señala el agresor, aunque verbalmente dice Trump las causas que tuvo Rusia para entrar en el conflicto, y aboga por una Ucrania pacífica, soberana y resiliente. Sigo analizando el borrador. Ucrania es lo que me ha hecho gracia, también dice que podría ser Rusia algún día. Pues no sé, tendría que estirarse y tendría que multiplicar, quitarse las deudas, quitarse la corrupción y multiplicarse la producción de su PIB. Pero bueno, también habla en cláusulas que me ha sorprendido, garantías de la Unión Europea. Deja abierta la puerta a una posible futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y dice lo siguiente, es muy importante leer en derecho: la inversión debe realizarse de acuerdo con las obligaciones de Ucrania como ya Estado candidato a la Unión Europea. Ojo a esta cláusula. Si Ucrania se uniera al bloque en el futuro, este acuerdo se renegociaría de buena fe de Zelensky y sucesores. Ahí no sé si le han colado un gol por la escuadra al señor Trump, al magnífico negociador. Las ganancias y otros pagos realizados, esto beneficia a Estados Unidos, serán parte del trato y estarán libres de impuestos, no sujetos a ningún gravamen ni arancel ucraniano, es decir, se lo llevan crudo los Estados Unidos, o mejor dicho, las empresas que se van a instalar de capital estadounidense. Si surge un conflicto entre la redacción de este acuerdo y la legislación ucraniana, primará el acuerdo sobre la legislación ucraniana. ¿Qué falta en este acuerdo? Ucrania ha abandonado la exigencia que tenía de que Estados Unidos proporcionase garantías de seguridad expresas. Pero yo veo una cosa, habiendo empresas de Estados Unidos en Ucrania, para garantizar estas inversiones de estas empresas de Estados Unidos, el funcionamiento, la explotación, va a haber compañías privadas de seguridad de Estados Unidos sí o sí, como Blackwater. Y no solamente eso, aunque quedan excluidas las operaciones mineras sobre yacimientos ya existentes, como ya he explicado, que estos generan ingresos para el gobierno ucraniano y para otros como el británico, serán nuevas inversiones las que va a tener que hacer Estados Unidos. Prospecciones mineras que hay que ver los beneficios del acuerdo, si son o no son tan beneficios. Me he ido a analistas británicos a ver cómo pinchan los británicos a sus hermanos de Estados Unidos y he cogido las declaraciones y el análisis de Gavin Mood, es director del Centro de Inteligencia de Minerales Críticos del Servicio Geológico Británico, y trabaja para una ONG llamada Asians Media Center, y dice que la producción de algunos minerales como el titanio, el litio o el grafito podría lograrse rápidamente si las regiones donde se encuentran, si existen yacimientos en esas zonas y si son seguras. Sin embargo, en el caso de las llamadas tierras raras, será necesario realizar muchas cosas. Primero, estudios para evaluar y determinar la mejor manera de explotar estos yacimientos. Segundo, procesar estos minerales. Tercero, producir un concentrado rico, porque no se extrae, hay que producir un concentrado rico, y se necesitará una nueva, además, refinería o refinerías para producir metales y óxidos de alta pureza para su uso en diversas tecnologías. Lo mismo le va a salir caro el collar al perro. ¿Cómo se integra todo esto en el proceso de paz? El gobierno de Kiev ha venido argumentando en el pasado que sus depósitos minerales no deberían caer en manos rusas, por la realidad que Trump tiene que explotar nuevos yacimientos, no los que hay. Y muchos de estos yacimientos que ya están en territorio ocupado o ya conquistado por Rusia. Trump establece intereses económicos de Estados Unidos en Ucrania, dice, pero el fin de la guerra no es esto, porque no lo condiciona al fin de la guerra. Se podía condicionar el acuerdo a un tratado de paz, a un fin de la guerra. El acuerdo fortalece a priori la posición de Ucrania, pero no ya
que es independiente de cualquier negociación con Rusia. La guerra devastadora continuará, como dicen los dibujos animados. Ucrania va a ceder o va a tener que ceder parte de su territorio confiscado ya por Rusia. Zelensky dice que no da concesiones formales, sino a lo sumo concesiones de facto. Este juego de palabras jurídicas es importante. De facto, los rusos no lo van a aceptar, porque de facto es pan para hoy, hambre para mañana. Digo ahora que te acepto esto y mañana preparo nuevos ataques con la OTAN y Estados Unidos. ¿Por qué son tan importantes los minerales? Minerales como el grafito, el litio, el uranio y los 17 elementos que se llaman así conocidos como tierras raras son fundamentales para el crecimiento económico y la seguridad nacional. Esta guerra de Ucrania, ya dije desde el primer momento, que tiene mucho que ver también con poner el foco en el enemigo comercial de Estados Unidos, que es China. Son esenciales para la producción de productos electrónicos, tecnología de energía limpia, incluidas turbinas eólicas, redes energéticas y vehículos eléctricos, así como algunos sistemas de armas. Hasta ahora, la República Popular China ha dominado durante mucho tiempo toda esta producción mundial de tierras raras y de estos materiales estratégicos importantes. Que sepamos, y voy terminando, de los 50 minerales clasificados como críticos, Estados Unidos depende de las importaciones de 12 y, a su vez, depende también de más del 50% de otros 16. Estamos hablando de 16 más 12, aunque uno sea al 50%, de 28 de los 50 minerales clasificados como críticos. Y esto no lo dice un agente contra Estados Unidos, sino el Servicio Geológico de Estados Unidos, que es una agencia gubernamental. Ucrania tiene depósitos, supuestamente, de estos 22, de estos 50 materiales críticos. El país ya los tiene explotados en explotación algunos. Parte de estos están en territorio ya de ocupación de Rusia. Termino diciendo que se ha añadido una cláusula, esto lo he sabido a última hora, en la cual la futura ayuda militar estadounidense, que incluye armas, tecnología y entrenamiento, se considerará parte de la contribución estadounidense a este fondo de inversión en Kiev. Y hay una cosa muy importante. Ahora se va a hablar, en vez de entregas, por así decirlo, sin pago, ahora todo lo que se dé por parte de Estados Unidos, comparativamente a los 1.600 millones de dólares en lo que se llamaban ventas comerciales directas, más luego las ayudas directas, esto no va a ser ayuda, sino que ha informado al Congreso Trump de autorizar la exportación de productos relacionados con la defensa a Ucrania en ventas comerciales directas, lo que se llama DCS, Direct Commercial Sales, de 50 millones de dólares. Es una minucia. Esta cláusula que se mete de ayuda bajo ese concepto de ventas comerciales directas, una ayuda de 50 millones de dólares o más, si Trump considera que Zelensky es responsable del fracaso de las conversaciones, le frena en esa ayuda menuda, porque ya para eso cuenta con las ayudas que tiene que dar la Unión Europea. Y si por otra parte cree que es Putin quien es responsable de esto, autorizará paquetes de armas a gran escala y no solo de 50 millones de dólares. Veo mal la situación de la futura paz, lo veo muy mal, porque Rusia hablaba o pedía en su intervención desnazificación de Ucrania y desmilitarización completa. Ahora Rusia ya va aceptando la desmilitarización parcial de Ucrania, pero resulta que se sigue vendiendo armas o se va a seguir vendiendo armas, no solo de la Unión Europea, que va a tener el grueso de las armas americanas que a su vez compre la Unión Europea para dárselas las que sean al gobierno de Kiev, sino que además está esta cláusula de las ventas comerciales directas, que aunque sean pequeñas, 50 millones, no sabemos ni la frecuencia ni la cantidad de veces ni la calidad de estas armas. No sabemos la calidad, la escala, el ritmo y las condiciones de estos envíos. Y para terminar, diría que veo lejana la paz por todo esto. Se aleja la desmilitarización completa, por supuesto, se aleja la desmilitarización parcial, pero incluso lo que pide en último lugar Rusia, que es una región desmilitarizada, el Transdnieper, controlada por fuerzas de paz no occidentales,
No sé si esto lo va a aceptar el pacifista señor Trump. La portavoz, lo que sé a fecha de hace unas horas, la portavoz, y termino, del Departamento de Estado, Tammy Bruce, acaba de decir que Estados Unidos está cambiando su enfoque para participar en una resolución pacífica de la guerra. Y según ella, Estados Unidos ya no tiene intención de actuar como mediador en las negociaciones entre Kiev, negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Por lo tanto, mal situación con el acuerdo, mal situación para la paz. Bien, pues Sigo acelerando para acercarme al final, luego ya de la pintura, unos breves puntos que he sacado para esta sesión de hoy sobre los planes de guerra contra China por parte de Trump y de Estados Unidos. Y tienen mucho que ver también detrás de este marginación o salida supuesta de Elon Musk de la locura guerrera, no porque yo defienda a Elon Musk, que he venido criticando a los tecnobros, sino curiosamente, en la última reunión que ha habido, he visto a un Trump que se me asemejaba, por lo que voy a decir ahora, a una película de Stanley Kubrick del año 64, al personaje del doctor Strange Love o doctor para los franceses Folamour, porque tiene planes de guerra secretos que ha analizado hace unas horas, sin estar presente, en este caso Elon Musk, estableciendo futuras bases militares nuevas en Filipinas. Trump no solo bombardeando Yemen cada vez más, sino lo que voy a explicar al final de esto, la construcción de nuevas armas, aviones de combate F-47, que le halagan con el número 47 como 47 presidente de Estados Unidos. Él y su secretaria de defensa, su secretario, perdón, de defensa, Pete Hegseth, diciendo hace horas que la paz, repitiendo otra vez más que la paz a través de la fuerza y que la guerra es paz. La guerra es paz. No sé si entienden que es un oxímoron. La guerra es paz. El departamento Doge ha ido desmantelando, como bien hemos explicado, diversas agencias gubernamentales como Ministerio de Educación, USAID y muchos más. Pero en cambio no ha tocado, y algo que me he fijado a los 3 meses, no ha tocado todavía el Pentágono y su enorme presupuesto de $1 billón de dólares. Han quedado intactos. Y no solamente eso, para el año fiscal 2026, Trump me han llegado informaciones que va a incrementar el presupuesto de guerra todavía más, a pesar de que es ineficaz, ineficiente el propio Pentágono, que los expertos así lo han declarado, expertos de Estados Unidos, durante 7 años, auditoría tras auditoría. Gastar, gastar, gastar y gastar. Bueno, gastar, evidentemente, porque ya sabemos lo que hay detrás. La deuda nacional de Estados Unidos se ha incrementado ya a 37 billones de dólares y sigue aumentando. El espíritu colectivo de Estados Unidos, incluso con Trump, es lo que ve un Estado en estado de guerra permanente. Y más allá, todo esto sobre todo desde el 11S. Esto que se llama el MICIMAT, ¿qué es eso del MICIMAT? MICIMATT. MICIMAT, según el analista de la CIA, Ray McGovern, acuñó este acrónimo MICIMAT, que son las siglas de Militar, Industrial, Congressional, Intelligence, Media. Es decir, el complejo militar industrial, el MIC, se ha ido extendiendo al Congreso y a inteligencia y a los medios y a los think tanks complex. Por eso el TT. Militar, Industrial, Congressional, Intelligence, Media, Think Tank Complex. Todos estos viven de eso que denunció ya el presidente Dwight Eisenhower cuando hablaba en su discurso de despedida del año 61 del siglo pasado, que ojo, peligro con el complejo militar industrial. Ya no solo son las palabras complejo militar industrial, también está el Congreso, también están los servicios de inteligencia, los medios y los think tanks, que todos viven de la mamandurria. Este MICIMAT
repito, incluye al Congreso, Cámara de Representantes y Senado, a los militares y a la industria de armas, fabricantes como Boeing, Lockheed Martin, a la comunidad de inteligencia, que son 18 agencias, incluye a los medios de comunicación, generalmente siempre pro guerra y pro gasto de armas. También a la academia, es decir, a las universidades que se benefician generosamente de los contratos federales en investigación y desarrollo de armas, a los llamados think tanks o centros de estudios que felizmente aprovechan el dinero del Pentágono para elaborar estudios e informes para decirnos que lo más inteligente es siempre y siempre prepararse aún más y más y más para la guerra. Y también está el SH, que otras siglas que se van uniendo al acrónimo que cada vez crece más del complejo militar industrial con todas esas siglas. El S es el mundo deportivo de Estados Unidos. Daos cuenta que en muchas competiciones en Estados Unidos hay vuelos militares, participan, se enorgullecen de apoyar y honrar al ejército de Estados Unidos. Y luego el H o la letra H es Hollywood, con producción a lo Top Gun, a lo Maverick, etc. En España también tenemos este complejo militar industrial, pero el S serían los sindicatos que en este 1 de mayo han dicho que bravo, unos sindicatos de, en teoría, defensa de trabajadores, bravo a el armamento y al incremento del presupuesto de armamento propuesto por Bruselas de la von der Leyen. Y esto lo ha hecho sindicatos, Unión General de Trabajadores y comisiones. Y el Hollywood en España es todos los intelectuales a sueldo de partido. Termino diciendo que este acrónimo que cada vez crece más, el MICIMAT SH, emplea a millones de estadounidenses que absorben miles de millones de dólares del contribuyente. Ha estado produciendo decenas y decenas de miles de bolsas para envolver cadáveres de los soldados de las tropas de Estados Unidos durante los últimos años, a la vez que ha matado a millones de personas en el extranjero. Esto en un país donde hay un ministro de defensa, un ministerio de defensa, que en realidad es un ministerio de la guerra y no hay en cambio un ministerio de la paz. El Pentágono tiene solamente oficial 30.000 empleados con planes de guerra que Elon Musk, y voy terminando, no ha recortado ni se ha atrevido a acercarse a recortar. Y eso a pesar de los desastres de Vietnam, de Afganistán, de Irán, de Irak, perdón, y de Irán. Si llegase el caso, me atrevo a decir. El militarismo en Estados Unidos viene muy de lejos. La crítica de Randolph Bourne en el año 1918, según la cual la guerra es la salud del Estado, o a quien siempre cito en nombre de la paz al general Smedley Butler, que en la década de los 30 dijo que la guerra es un negocio fraudulento dirigido por los gánsteres del capitalismo. Termino diciendo, presidentes que han estado a favor de recortar lo que era el incipiente en los años 50 complejo militar industrial, presidente Eisenhower, que era presidente y general, era militar y sabía lo que significaba una guerra permanente, que decía no era en absoluto una forma de vida y que la humanidad, calificándose a sí misma, la humanidad, estoy traduciendo, se crucificaría a sí misma con guerras permanentes como crucificándose a una cruz de hierro. También el presidente Eisenhower dijo que la democracia de Estados Unidos estaba amenazada por este complejo militar industrial en el año 61. No se ha aprendido nada. En el 63 lo dijo John Fitzgerald Kennedy y poco después, antes de ser asesinado. También lo dijo Martin Luther King y también fue asesinado. Evidentemente, y termino, el pacifista Trump no me parece tan pacifista por sus hechos, a pesar de sus declaraciones. Estados Unidos ha atacado, o ha amenazado de ataque a unos satélites militares chinos a través de sus satélites estos últimas 48 horas, fundamentándose en lo que venía diciendo, que no ha salido en prensa, desde el 17 de abril, que los Estados Unidos afirman que una empresa china de satélites apoya los ataques hutíes contra intereses de Estados Unidos. La empresa es la empresa Changwon Satellite Technology. China lo ha negado, pero a pesar de eso,
ha habido esta amenaza, y tengo que confirmar si ha habido ataque de satélites chinos y no ha pasado absolutamente nada en los medios. Que sepamos, para terminar, satélites activos gubernamentales hay 7.560 rondando, esto con fechas del año 23, son más los que hay ahora. De esos 7.500, 5.184 son de Estados Unidos, del gobierno, y 628 de China. Solo privados hay, Elon Musk tiene 7.000 satélites. Y esto es para poner y terminar con que China está siendo amenazada vía satelital, vía estratosférica, y luego decimos que pasan cosas en la atmósfera y que pasan cosas en el cielo, cuando esto está pasando sin que nosotros sepamos que realmente está pasando. Muchísimas gracias, Javier. Pues vámonos directamente con la obra. Vamos a estar pendientes qué hay con esta confrontación China-Estados Unidos, Estados Unidos-China. Y la obra de hoy, ¿de qué se trata, Javier? He querido traer un óleo de una pintora, hija de español y de madre checa, que vive en Praga, en Chequia. Se llama Victoria Francisco, el apellido Francisco es un apellido, aunque es un nombre, también es un apellido español. Es pintora y grabadora, se inspira, en los grandes maestros de la pintura holandesa como el Bosco, como Van Eyck, como Vermeer de Delft, como Pieter Bruegel de Elder. Pieter Bruegel, esa es la pintora, vive en Praga. Se puede consultar su obra en DeviantArt y en páginas web. Los temas que trata son temas de teatro, de actores, actrices, de títeres y de figuras humanas solitarias. La obra que he traído para comentar hoy, y hacerlo muy someramente, me ha inspirado también una obra de Calderón de la Barca, el gran escritor dramaturgo español del siglo de oro, una visión muy calderoniana de la vida, donde el mundo es una representación teatral y el mundo es una ilusión. Calderón hablaba en esa obra del dilema entre predestinación y libre albedrío, libre arbitrio, resuelto a través de un penoso camino de autonegación y desengaño, el rechazo de toda realidad y ver un proceso de razonamiento que no es meramente racionalista, y una aceptación de lo irracional en el ser humano y cómo se ataca y se niegan los valores humanos. Esa obra, Títeres, los títeres de Victoria Francisco, vemos a unos seres enmascarados y que están manipulando las cuerdas de títeres que somos los humanos, los ciudadanos, cuando ni sabemos lo que hay en los cielos, lo que pasa en los cielos, ni lo que pasa en la tierra, y que estos hacedores del mal manejan a los humanos como cuerdas invisibles, pensando que somos libres, que tenemos libre arbitrio, que tenemos decisión cuando nos están manejando en la dirección que quieren. Todo esto también tiene que ver con este descrédito de las experiencias sensibles. No hay que creer lo que se ve o lo que nos dicen que han visto, sino analizarlo por nosotros mismos. Y también me ha hecho pensar en una obra que le recomiendo, una obra de lectura, La bondad, ¿cómo es la obra? Moral y civilización, una historia del progreso del comportamiento humano a través del altruismo desde la prehistoria hasta el respeto, de la ética del respeto de hoy día. Pero la realidad es que para vencer a estos hacedores del mal, a estos que nos tratan no como humanos, sino como marionetas que bailan, nos hacen bailar al son que ellos quieren que bailemos, he traído esta obra de moral y civilización a la vez que el pensamiento de Calderón en La vida sueño, porque he traído en mi cabeza una mezcla de pensamientos y de autores, ya he dicho Calderón en La vida sueño, esta obra sobre moral y civilización, cómo se ha ido comportando el ser humano, pero es que me he ido más allá, me he ido a lo que piensa un antropólogo y primatólogo, trata de los primates,
y antropólogo trata del hombre, desde el comportamiento de los simios al comportamiento de los antropoides, hasta llegar al ser humano, y habla cómo la autodomesticación de los humanos se produjo gracias o a través del castigo de los individuos con una agresividad, diferencia dos tipos de agresividad, la mala, la agresividad reactiva, y luego la agresividad proactiva del común. La agresividad, la autodomesticación de los humanos se ha producido gracias o a través del castigo de los individuos con una agresividad reactiva más alta. Lo más desagradables, los más déspotas, eran localizados, identificados entre los propios primates, y se les imponía un castigo colectivo de ejecución del tirano. Incluso los primates sabían reaccionar frente a quienes les dominan tiránicamente. Esto lo hemos ido perdiendo a pesar de que ha sido parte de nuestro proceso de humanización. Parece que lo hemos perdido. No sabemos reaccionar ante el tirano. Peor que un primate que sí sabe reaccionar, porque los primates hacen una coalición de machos subordinados frente a este macho prepotente, tiránico, y hacen una violencia proactiva, es decir, planean y orientan reducir la violencia reactiva de este tirano dominante, y hacen un proceso de ejecución, de tiranicidio. Y también este autor, Richard Granham, dice que la pena de muerte ha ayudado al ser humano a vencer la agresividad, aunque parezca paradójico, y de ahí surgió la moral, porque cuando existía pena de muerte, el malvado temía Bien. convertirse en blanco de la justicia de la comunidad. Como hoy se han roto todos los esquemas y el malvado es el que dirige los hilos de la comunidad, dirige a los ciudadanos como títeres, y no sabemos reaccionar ni como machos primates ante quien nos tiraniza, así nos luce el pelo. Simplemente esa era la reflexión que quería hacer. Muchísimas gracias, Javier. Mira, más que buena obra. Los títeres que nos han ayudado a abandonar la experiencia interna, la experiencia íntima del pensamiento de uno con la reflexión de uno, y le hemos cambiado por la digestión que nos venden en películas, en celulares, en tablets, en teléfonos móviles, para estupidizarnos. Muchas gracias por alertarnos de este maestro titiritero. Un abrazo, Javier, y nos vamos rápido y estamos pendientes para la próxima clase magistral. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, también un abrazo gigante. Nos vemos aquí. Hasta la próxima. Javier, hermano, un abrazote. Bye bye.